conciencia. Las tres C de conciencia es con C. ¿No es cierto? Usted es arrepentido, se pone las dos manos al pecho diciendo que sí, estoy convencido que yo soy médico y por tanto tengo que ser buen estudiante. ¿Cierto? Échale, muchacho. Ahora responde. ¿Qué ha revisado de la estructura ósea, obviamente, donde tienen que ver los músculos de las dos primeras regiones del miembro superior? ¿Qué recuerda? Por ejemplo, detalles anatómicos de húmero como trocánter mayor. ¿Qué detalle anatómico le interesa sobremanera del húmero? La trocánter mayor. Trocánter, sí. Trocánter menor. ¿Y por qué le interesa el trocánter menor y el trocánter menor y el mayor? Recibe inserción para músculos. El trocánter. Pensé que iba a decir una cosa. Piedad, ¿por qué su compañero se alusiona a lo que es trocánter mayor y trocánter menor? El húmero. ¿Ve? Va, ya la acepto, pero más. Cassandra. Ariana. También, si no me equivoco, un detalle es la corredera bicicleta. La corredera bicicleta. ¿Y para qué la corredera bicicleta, señorita? Para la inserción, si no me equivoco, Para la inserción de... inserción, eso quería escuchar. ¿Dónde usted ha leído que el tendón de la cabeza larga del bíceps se inserta en la corredera bicicleta? Ah, no, del bíceps no. ¿Perdón? Del bíceps no. De otro músculo. De bíceps. Muchacho. Otro detalle anatómico. No, estamos en corredera. Ah, ya. Sí, usted tiene razón. No, yo no estoy pidiendo que me califiques. El que va a responder eres tú. Tú estás para calificarte. ¿Qué dice saber que la corredera bicicleta tiene una Uy, claro. interno? Sánchez, esa es la clásica del estudiante que no quiere responder. Le da vueltas a la pregunta, pero el que ha leído dice cosas. Se desliza el tendón de músculo. Se inserta. No, se desliza. Se desliza, muy bien, transcurre, ocupa el canal. Entonces, ¿dónde es la real inserción de la cabeza larga del bíceps? En la. ¿En qué se pone? ¿Dónde? ¿En qué se pone? Por Oscar de Cuello, Naranjas. Damas. Empezaremos con los pies, no terminaremos con Ana. Dama, ¿y usted dama? A ver, muchachos. ¿Y dónde está el tubérculo supraglenoideo? Porque lo acabo de ver. Por encima de la cavidad En el borde superior de la cavidad glenoidea del estómago. ¿Sí? de la cara. Bien, jóvenes. Vamos a revisar los músculos de las dos primeras piernas, hombro y brazo. Tan igual como hemos hecho la distribución de los huesos del miembro superior, igual es la distribución en los músculos del miembro superior. Hombro, brazo, antebrazo y mano. Ahora, los músculos se los agrupan en una región anterior y en una región posterior. ¿Y qué huesos es menester recordar para hablar de las inserciones de estos músculos? ¿Qué huesos hay a nivel del hombro? Escápula, clavícula. Escápula y clavícula. Mientras que en la siguiente región, brazo solamente un solo hueso. Muy bien, ahí lo digo. Esta es una vista anterior de los tres huesos que hemos hecho alusión.
Y si es clavícula ahí, específicamente en esa lista, ¿qué detalle anatómico específicamente de la clavícula se observa? O deben identificar ustedes el borde anterior, ¿no es cierto? Porque la clavícula es medio aplanado. La cara superior, inferior, borde anterior y borde posterior. Los demás detalles ya deben recordar ustedes. En la escápula, es una lista anterior. Hueso plano, borde, allí. Ese ángulo, jóvenes, está reemplazado por la cavidad vertical. La cara anterior o fosa superior, ¿cierto? Hueso plano. Luego tenemos la siguiente región, que luego que definitivamente es un hueso plano. De detalles anatómicos, como ustedes acaban de recordar, crocante mayor, crocante menor, el surco interfructal por la vertical. ¿Qué ya escribiré? Por evidencia 11, en la región lateral más o menos en la parte media de la diálisis general. Está fresquito, ayer no me se pregunta. Cristian. La pregunta está hecha. No quiere responder. Habla sobre la tuberosidad. Habla sobre la tuberosidad del deltoides. Tuberosidad de Deltoides. del deltoides. ¿Cierto? Le dicen tuberosidad, otros dicen que tiene una forma de B. ¿Listo, jóvenes? ¿Y qué más para hablar de las inserciones de los músculos que hay en la región del brazo? Recuerden, jóvenes, desde el punto de vista funcional, los músculos que se ubican en el brazo, lo que hacen es hacer esto. Movimiento de flexión, el grupo de músculos de la región anterior, y el movimiento opuesto, un solo músculo que ocupa la región posterior del brazo. Para hacer ese movimiento, jóvenes, si el músculo tuviese inserción específica en el hueso húmero, no habría este movimiento. ¿No es cierto? Por tanto, la inserción de término del grupo de músculos de la región anterior sí o sí tiene que terminar donde, en alguna superficie de la ósea del antebrazo. Y de ser así, ¿qué detalles anatómicos interesan saber de los huesos del antebrazo? Ana. Cuando diga yo así, eso es verdad. Me encanta. Debe estar hipoglicémico, ¿no? Has tomado fuerte con... Sí, señorita. Bien. La tuberosidad del radio, jóvenes, o también algunos textos le dicen ya para insinuar la estructura que tiene relación con músculo, la tuberosidad visibilidad del radio. La región posterior. Los detalles anatómicos que tienen las escápulas cortales. La anterior es cóncava, mientras que esta es ligeramente convexa, y el detalle anatómico grosero que tiene es este, que se llama la espina de la escápula, y que empieza ¿dónde? En la unión de los dos tercios inferiores con el tercio superior del borde medial o espinal del escápula.
están acá en un gran volumen, pero orientado en el sentido posterior. Y esta misma espina de la escápula, jóvenes, cuyo extremo más anterolateral, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Delantero. ¿No es cierto? Y esta espina sí tiene detalles anatómicos. Lo que están evidenciando ustedes en la diapositiva es estos jóvenes. Es el real borde posterior. Y si se define un borde posterior, obviamente hay un borde anterior. ¿Y dónde está ese borde anterior? Adherido a la cara posterior de la misma escápula. ¿Sí? ¿Y qué más tiene? Este borde posterior tiene un labio superior y un labio inferior. ¿Y por qué la identificación así de labios? Porque en esos labios van a tener inserciones músculos diferentes. ¿Y qué más tiene? Si tiene una pronunciación así hacia atrás, tiene una cara superior y una cara inferior. ¿Y qué hace respecto a esa cara posterior de la boca? Como que la segmenta, la divide en dos partes. La fosa supraespinosa y la infraespinosa. Cuando se dice en la cara anterior fosa subescapular y en esta posterior que estamos revisando fosa infraespinosa y supraespinosa, ¿qué? Que está adelantando jóvenes ya la ubicación de tres músculos. De ahí se desemboca la velocidad bicipital. Se ve que más jóvenes en la región posterior. Se incrementa el riesgo. La chapeína grande sacando su desayuno. ¿Qué más? A ver, por ahí está ya se pues. Señorita. Acá en la diástasis, señorita, no estoy hablando de fibras. Las epipsis generalmente hay detalles, generalmente digo detalles articulares. Me encantó, ella tiene un nervio que se le inserta. Los nervios transcurren e inervan, no se insertan. Señorita Alexia Nicole, piedad. ¿Cuál? Tiene siempre. Es la inserción a este nivel de tríceps, sí, jóvenes, pero ¿qué detalle anatómico tenemos? Vale, chica, muy bien, canal de torsión. Y ese canal de torsión igualmente tiene dos labios. ¿Sí? Uno superior, para que sea entendido, en dirección a la epífisis proximal, y el otro a la epífisis distal. El mismo canal de torsión, obviamente tiene el mismo canal, tiene relación con quién. ¿Estás fuera de serie? ¿Quién responde? No, no estoy hablando de inserción muscular. El mismo canal de torsión es ocupado por una estructura, hasta por dos. El nervio radial. El nervio radial. El nervio radial. Por eso se llama el canal de torsión o el canal radial. Es la única estructura. También la arteria. La arteria umeral. Y las venas satélites. ¿Perdón? Las venas satélites también. Bueno, ya cose las venas satélites. ¿Listo, jóvenes? Todavía no estamos hablando de la clase. Esto es un panorama para que ustedes ubiquen. Igual lo diferente. Lo que no hemos mencionado del escapo es eso, jóvenes. La apófisis coracoides. ¿Sí? Y luego, la conformación de la cavidad hemorroidea ulterior nasal es ligeramente ovalada en el sentido superior inferior, tiene un cuello, vasodor, eventos algunos, y que tiene una tuberosidad supraeleucoidea y una tuberosidad inferior.
¿Listo? Y aquí está mejor identificado lo que es la velocidad de poder. Igual, ahí tienen mejor, jóvenes, el canal de erupción. Y acá están los radios. Uno le dicen lateral y al otro le dicen medial o superior e inferior. Pero usted tiene que tener idea de cuál es la ubicación y claramente los radios. ¿Y por qué les remarco estos radios? Porque va a tener o va a constituir superficie de sensación. Y si estamos en la región posterior, el único músculo que llega a ese nivel, ¿cuál es? Ya nuevamente está en sintonía. Bien, jóvenes. Ahora sí hablemos del tema de. Como les dije inicialmente, 4 grupos de músculos considerando las regiones en que se dividen las regiones de miembros. A los músculos netamente del hombro también le llamamos los músculos de la región deltoidea. Y en esa región deltoidea, sí, estaría haciendo que se ve, abrazando, así. Yo invitaba a vaya, viene su cuerpo de trabajo, viene su diabetes. Ahora, ¿por qué le llaman la región deltoidea? Porque prácticamente es el músculo que más volumen ocupa en esta región y que prácticamente le da la funcionalidad a lo que es miembro superior. ¿Y qué músculos en la región dorsal de esta primera región del hombro? El deltoide, que no es netamente dorsal porque tiene un fascículo de músculos en la región anterior. Sí es netamente dorsal. Ya estamos hablando con un nombre y ustedes van a ir relacionando las cosas que van a ocupar. Y el espinoso de uno mayor, de uno menor y el sur. Y en la región del brazo, el músculo más superficial, el identificable desde el punto de vista semiológico, es el bíceps. Algunos hacen la redundancia en decir bíceps braquial. ¿Y por qué? ¿Alguien se me ocurre? Hay bíceps femoral en el miembro. ¿Y qué más vamos? El córaco braquial, miren jóvenes, este músculo delata prácticamente la superficie de administración de inicio y términos del mismo. El braquial anterior y en la región posterior del bíceps. Músculos que no tienen mucha complejidad en su descripción, pero que sí interesan sobremanera las relaciones anatómicas que tienen estos músculos. Primer músculo, jóvenes. ¿Qué vista es? Músculo. Es una vista posterior. Este músculo para ustedes ya es conocido. ¿No es cierto? ¿Cómo se llama? El trapecio. Le describen a un músculo como si fuese un capuchón. El más superficial de la región posterior, superior de todas. Por eso jóvenes. ¿Sí? O sea, sus inserciones son por demás amplias, hasta inclusive en la línea nucal posterior y en la protuberancia occipital externa. Y sus fascículos inclusive tienen fascículos anteriores que se van a la parte más lateral de lo que es clavícula. Acá está nuestra visión, jóvenes. Si es una vista posterior, Ariana. Sería el borde posterior. El borde posterior. No te escucho. No debería ir hipoacústico. En lo que está señalando sería el borde posterior. ¿Borde posterior de quién? Dijo clavícula. Clavícula. Ah, ya, de la anteriores, ¿no? espina, de la espina, es espina. Espina de las campanas. Pero si me vas a mover por rápido, si no entiendo nada. Mejor. Espina.
Perdón. Espina de la escápula. Espina de la escápula. ¿No es cierto? Es el borde posterior de la espina de la escápula. Y ustedes pueden establecer marcadamente la diferencia, jóvenes, en el labio superior de los fascículos de trapecio. Y en el labio inferior, las inserciones de inicio, obviamente posteriores, que tiene el deltoides. ¿Listo? Entonces, ¿qué aspecto tiene este músculo? Tiene un aspecto triangular. Esta es la parte más posterior de ese triángulo y falta una estructura similar en la región anterior. Y por la ubicación que tiene, ¿qué hace, jóvenes? Hemos revisado huesos, hemos revisado articulaciones. ¿Qué hace? Es el músculo que prácticamente forma la cintura. Y por tanto, ¿qué hace? Lo que están viendo en la cara ya lo observan. Se sobreentiende que una cara interna. Esa cara interna cubre prácticamente a la misma articulación del hombro. Y desde el punto de vista funcional, ¿qué hace? Une la cintura escapular con la diástasis puberal. Entonces, por esa relación que tiene y ubicación, ya ustedes pueden ir deduciendo la función que tiene este músculo. Obviamente considerando como punto fijo las inserciones iniciales. Ahora, por las diferentes inserciones que tienen, hay textos que los dividen como fascículos. El fascículo espinal, porque usted relaciona con la espina y el escápula. El fascículo acromial, una superficie del acromio, y obviamente lo que no se ve en el esquema de la superficie o fascículo clavicular. Y después estos diferentes fascículos en estas diferentes inserciones técnicas tienen diferentes direcciones. Obviamente la que va a ser vertical es la que se tiene en el acromio y la que se dirige de posterior, inferior y lateral sobre el fascículo espinal. Y después, ¿qué hace? Estos tres pseudofascículos que dicen una inserción de inicio conjugan y terminan en estos órganos. En el vértice de fibras musculares, pero después hay un tendón. ¿Y ese tendón dónde se inserta? En ese detalle anatómico que tiene más o menos en su porción media la diástasis del útero, la red deltoidea o simplemente el tuberosidad deltoidea. Ahora, la exquisitez en la descripción dice la vena deltoidea, ¿por qué? Esta es la vena. En su región superior es realmente la inserción del término que tiene este músculo. Y en la otra porción, en la parte inferior, es la inserción de inicio de otro músculo de la región anterior del hueso. ¿Listo, jóvenes? Ahora, ¿qué relaciones anatómicas tienen este músculo? Esta vista es igual que la anterior diapositiva. ¿Quién comenta? Ese de acá ya Rosa. A ver, Rosa. Es igual la vista a esa que les mostré en la anterior diapositiva. ¿Esta qué vista es? ¿Qué recuerda usted en este esquema del músculo que ya lo hemos revisado? Estoy haciendo correlación de conceptos jóvenes para que no les quede esto a exclusividad la revisión del tutorial. ¿Qué le recuerda? El pectoral mayor. ¿Qué le recuerda del pectoral mayor? Hemos revisado. Hemos dicho un detalle anatómico que tiene el pectoral mayor respecto a tal superficie es este. Bebé, naranjas, nene, rojizo, tampoco, no ve.
el surco deltopectoral. Falta aquí la fascia jóvenes y aquí está la fascia acromioclavipectoral. ¿Sí? Entonces, este borde superolateral del pectoral mayor tiene relación anatómica o forma con el borde antero-inferior del deltoides, el surco deltopectoral. Pero aquí este surco jóvenes no está representado lo que es parte de esa fibrosis que estoy comentando. Entonces, este surco jóvenes es importantísimo cuando les venga un paciente en la emergencia hipovolémico, chocado. ¿Qué hace? Obviamente ahí las venas periféricas se encuentran colapsadas. No es factible de identificar, no es factible de abrir la puerta, por favor. No va a entrar en el descargar la desesperación, se va a tirar de las mechas. Y pero yo dije, ¿quién tiene que debate? ¿Quién tiene que debate? ¿Ustedes? No entran después, vaya a buscar sus veces. Pasa. Chicos, cuando hay, en esas circunstancias están las venas periféricas colapsadas, el punto de referencia anatómico para acceder al cateterismo y obviamente reponer líquido sano es este, la vena cefálica. Y eso, ustedes por anatomía, sacan. Entonces, este es el primer detalle, o perdón, la primera relación anatómica. De la cara externa que les comenté, y esto que voy a contar es válido para los demás músculos que vienen en la flexión en adelante y la supercubierta de aponeursis. Después de la aponeursis, ¿qué dice? Estamos hablando de las reacciones anatómicas de este músculo. Pero la red en pañales, impúdico académicamente hablando, la red de sí. Tomás papaya. Ya se entiende. Primero todo ese pañuelo adiposo, tejido del vaso cutáneo y después sí. Eso es superficialmente por externo. Internamente, o sea, la cara opuesta a lo que estamos viendo. Ya recogí en su momento la característica como detalle que es cóncavo, cubre a la misma articulación del hombro, que hace, cubre al músculo subescapular que está por dentro. Obviamente que no se ve ahí, al pectoral, en parte del pectoral mayor, al bíceps, jóvenes, acá está ocultado el bíceps por esta porción del deltoides, y en la región posterior, por debajo de la esquina de la escápula, acá el peroné mayor y el peroné menor. Son músculos que también están cubiertos por esta cara interna que tiene el deltoides. ¿Qué más oculta acá, jóvenes? ¿Qué hay por debajo de este músculo? Este es el músculo, jóvenes, desde el punto de vista funcional, que prácticamente hace este movimiento. Es el principal músculo para este movimiento. Es un movimiento, digamos, movimiento de abducción. Entonces, por tanto, jóvenes, es un músculo que trabaja arduamente unos días. Y cuando un músculo tiene un arduo trabajo o un movimiento cotidiano y frecuente, que hace? Siempre va acompañado de una bolsa de fluidez. Entonces, en la cara interna de este músculo existe una bursa o bolsa de fluidez. Entonces, lo comenté jóvenes. Ahora, la región posterior de la capa jóvenes también tiene relación con la cabeza larga de tríceps. Ahora, lo otro que tiene que revisarse cuando se estudia músculos es que es ligado por ramos provenientes de la arteria circunfleja lateral
La función ya se lo comenté hace un momentito. Pero eso siempre y cuando se considere como punto de inserción fija, ¿cuál? Las inserciones iniciales. Pero si la inserción es el término, se menciona que este único participe en el mecanismo de trepación. ¿Cómo se llama este detalle anatómico? El acromio, ¿no es cierto? ¿Qué vista es? Falsa. Posterior. ¿De qué región específicamente? Del hombro. ¿Qué parte del hombro? Del escápulo. Muy bien, muchachos. A pesar de que es excelente, pero pues ya no consigue hacer. ¿Cómo se llama esto, falsa? Espina del escápulo. Tiene en la cabeza su labio superior y su labio. Entonces, el siguiente músculo que vamos a revisar, jóvenes, es el supraespinoso, que ocupa prácticamente la fosa de la misma delimitación. Por la forma que tiene, se describe como si fuese un músculo triangular. Obviamente, la base es medial. ¿Qué inserciones tiene? Si dividimos esta fosa supraespinosa en 3/3, es los 2/3 internos donde tiene la real inserción de este músculo. ¿Y después qué hace? Se prolonga como un tendón y termina ¿dónde? En la cara superior dentro del cerebelo. Y obviamente en su recorrido que hace, ¿por dónde transcurre? Por debajo de la articulación. ¿Cómo se llama esta articulación? Acromio navicular. Es como un puente que le hace esta articulación y por ahí transcurre ya el tendón de inserción de término en la superficie que les he comentado de este músculo supraespinoso. De relaciones anatómicas. Si hablamos de relaciones anatómicas, ¿qué carece está el músculo? Es lo primero que tenemos que saber para hablar de relaciones. ¿Qué carece? Pausa. Cara posterior. Cara posterior. Bueno, por la ubicación puede decirse a priori superior, ¿no? Pero es la cara superficial o externa de ese músculo. Entonces, esta cara externa, se sobreentiende que la que está prácticamente adherida a la misma estructura de la fosa de la misma denominación es la cara interna. ¿Sí? Ambas caras tienen recubierta de aponeurosis. Por fuera de la aponeurosis, ¿qué hay? Falsa. ¿Con quién se relaciona? Igual que para el deltoides, tejido celular subcutáneo y qué. ¿Sí? No sé muy bien. Deltoides, naranjas, bueno, en parte, el tendón de inserción del término, porque una de las sensaciones que tiene el deltoides es el acrónimo. Triángulo, tejido de pozo. Me encanta tu supraespinoso. Cafandra. Uy, esta chica que por el bajo. Tendón para el subescapular. No te escucho nada. Tendón para el músculo subescapular. Tendón para el músculo ¿Qué subescapular. dice? Tendón para el músculo subescapular. Tendón para el músculo supraescapular. Sub. Vamos a ver de esta cara. Piedad. No te molestes, ¿no? Porque no sé, soy piedad, doctor. Yo tengo que ver con la posición de.
¿Alguien? Volveré a las láminas anteriores, cielo, porque si no, después se lo aprende de memoria y cuando llega a la evaluación. Muy bien. Volvemos acá, chicos. Ya, estoy avanzando. Oiga, todo esto se llama trapecio. ¿Sí? Se sobreentiende que esto es la espina de la columna, ¿cierto? Y por encima de esa espina está la fosa. Y ahí está el músculo. ¿Ven ustedes el músculo ahí? Entonces, quien lo cubre externamente, protegido, es este fascículo que tiene el músculo. Digamos, ¿qué otra revelación anatómica de este músculo? Falta la relación con el ligamento acrónimo coracoideo. ¿Y qué estructura hay a este nivel? ¿Qué tiene en su borde superior pegado a la apófisis coracoides del campo? ¿Cuál? No escucho. Y que si siguen atrás, si tienen carpetas adelante, tienen la dificultad para opinar y tienen la dificultad para escuchar. No te escucho nada. No estoy hablando del detalle anatómico del borde superior que tiene el campo. La escotadura. ¿No es cierto? ¿Y qué estructura anatómica transcurre por esa escotadura? Acá está hablando de este. Y también se los he dicho, Ariana. Por la escotadura transcurre el nervio y por arriba del ligamento que El nervio de la misma definición. Súper. Entonces, ¿qué hace este músculo? Protege esta distancia. Y obviamente después el nervio no se queda cajón. El nervio sigue transcurriendo hacia abajo. Y por ahí deducan ustedes que si estamos hablando de este nervio supraescapular, va a dar filetes para la inervación de los músculos de la región posterior que existen en la cámara. Entonces, si ustedes estuvieran haciendo relación anatómica, no van a tener mucho problema en el aprendizaje. Pero si van a querer estudiar de memoria, ahí sí no les permite. Listo, jóvenes. Y si termina o su inserción de término es a este nivel, jóvenes, aquí más protege. Protege a la misma articulación escapular. Ahora, ¿qué hace este músculo para que lo tenemos? Contribuye a la acción que tiene el músculo del corex. ¿Cuál dijimos que es la principal función? No es la única, el de adaptación. Y también produce una rotación interna del miembro superior. Siguiente músculo. Dejamos la fosa supraespinosa, ahora hablamos de la fosa infraespinosa. Y el músculo que vamos a revisar es este, el infraespinoso. Igual, la forma que tiene este músculo se le define como el aspecto triangular de base medial y obviamente el vértice en relación con el tendón de inserción del término. Su inserción es inicial de dónde? En los 2/3 internos de la fosa sub o infraespinosa. Y en los dos labios que tiene se describe, o en las líneas que tiene este nivel de esa fosa infraespinosa. ¿Y de ahí qué hace? Sus fibras se dirigen, obviamente, a las partes superiores, lateralmente, y terminan ¿dónde? Bueno,
de relaciones anatómicas. Esta cara posterior, o la superficial, se explica para que sea más entendible. ¿Con quién establece relación anatómica? Con su misma fibrosis, con quiénes. Ok. En parte del torácice, ¿ya? ¿Vale? Trapecio, ¿no es cierto? Entonces va a tener doble relación anatómica. Los fascículos posteriores del deltoides, obviamente cuando ya están en dirección a su inserción del término, y las zonas medianas cubierto por el trapecio. ¿Y qué otras relaciones anatómicas tiene? Va a estar en relación con el redondo, otro músculo de la región posterior del cuerpo. Listo. Ahora, de inervación, ¿qué le dimos dicho que transcurre por aquí? Es un mecanismo. De acción, si tiene esta posición en el músculo posterior y sin ser recogido, lo que hace es producir una rotación lateral del miembro superior. Siguiente músculo, el que hemos comentado es este que está cortado acá. Y aquí puede evidenciar mejor lo que le estaba preguntando su nombre. Aquí está cortado el supraespinoso, seccionado el intraespinoso. Obviamente, si está seccionado, permite la estructura ósea posterior de la escápula. Aquí está la escotadura, por ahí transcurre, como lo dijo Adrián, por encima del ligamento, la arteria, y por debajo, o sea, el mismo conducto, el miembro superior. ¿Y qué hace? Obviamente, si se quieren entrar en la exquisitez de la descripción de irrigación e inervación, por donde le llegan los ramos arteriales y por donde los filetes de nervios, es por la cara anterior o pegada a la misma estructura ósea, tanto del supra como del disco. ¿Se entiende? Porque todos tienen que ser en posición anatómica. Esta es la cara posterior del músculo. La cara anterior de lo que está en relación con la misma estructura ósea. ¿Se entiende o no se entiende? Pero lo vuelvo a repetir, todo es posición anatómica. Porque si lo vamos a creer que diría así, como que esto aparentemente es la cara anterior. Pero no. Entonces, el músculo que vamos a comentar ahora, jóvenes, es este músculo. Redondo. Y si el nombre del músculo es redondo menor, por lógica, por deducción, hay otro músculo que se llama redondo mayor. Este músculo redondo menor, y justamente le dan la denominación así, porque su superficie no es triangular, como uno comentaba, el super y la isla, sino es ligeramente redondo. ¿Y dónde realmente su inserción inició? En el borde superior del borde lateral de la escápula. Y de ahí sus fibras se dirigen a donde, casi pegado, digamos, pues si quieren recordar mejor, al cuello que tiene la cavidad glenoidea del comodo. Y de ahí a donde se dirigen sus fibras, superiormente, y van a terminar donde, en el troquíter. ¿Qué es esto de acá, jóvenes? Cápsula articular. Es la cápsula articular, ¿no es cierto? ¿Y qué recuerdan ustedes? Vamos a hacer un paréntesis de la. ¿Qué recuerdan ustedes de la cápsula articular? De la articulación del hombro. A ver, ¿hasta dónde llega? Estamos evaluando ya puede ser una pregunta del examen de lunes. Nicole dice, no. De eso no pregunto. ¿Quién recuerda? Hasta el cuello del húmero. No específicamente. Dejemos la cápsula, que es el principal medio de vida, pero tiene medios accesorios u otros. Le estoy haciendo la clase para que lo recuerde y dejar el mensaje para la evaluación que viene después del video. Existen ligamentos en la región posterior de la articulación del hombro. ¿Bien?
Dime 3. Sí hay. Te pongo 20. Los Corrijo la nota teórico práctico. laterales. Posterior. Eso pasa cuando no tienes la certeza de lo que han estudiado. En la región posterior jóvenes no existe ligamentos de refuerzo de la cápsula articular. En la región anterior de lo que dice ahí están los ligamentos glenohumerales. Y también se los dije porque recuerdo que yo hice esa clase. Es decir, en la región posterior no existe. ¿Y quiénes, digamos, simulan esos ligamentos de la región posterior? En los tendones de inserción e inicio de estos músculos que estamos revisando. Supraespinoso, infraespinoso y el subescapular. ¿Ya? A eso le llaman el manguito de los rotadores. Y este manguito de los rotadores es frecuente de lesión en quienes. No. Ariana me dice así. Yo digo no. Nadadores. ¿Quién habló? Nadadores. Nadadores. Naranja, están nadando aquí en el espacio. Disculpa, pasa. Nadadores de jabalina y playa. Te estás acercando. Levantadores de pesas. Pío. No existe un deporte establecido para Sí existe. simplemente movimientos. Sí existe. Vayan. Sí existe. Jugadores de fútbol americano o No. rugby. Fútbol americano, ¿cuál? Es de alta competencia, jóvenes. Es un deporte individual. Es el tenis. El tenis. Eso está escrito. Parece que existe. Un chascosito ahí. En mi época de estudiante, 10 minutos de tolerancia y ni que te asomas a la punta. Eso se llama respeto a sí mismo, respeto a los demás compañeros y ser considerado también la cultura. Esperemos que el mensaje lo que escuchamos en una siguiente idea. Y tienen un prostático. ¿Va despierto la cultura? ¿Va despierto? Sí. Vaya. ¿Listo, jóvenes? ¿Qué más de este músculo? El borde superior de este músculo. Yo estoy hablando de relación, perdón. Estoy hablando de relaciones anatómicas. ¿Con quién se relaciona? Con el borde inferior. El borde superior, obviamente, está oculto por las fibras que constituyen el músculo. El borde inferior. Vamos a hacer la descripción de medial a lateral de este músculo. Se relaciona con el borde superior del siguiente músculo que se llama redondo. ¿Con quién más se relaciona? Parte de qué es este músculo. El tríceps, específicamente la cabeza larga del tríceps. ¿Y con quién más se establece relación anatómica? Obviamente con el borde superior, pero ya donde está la inserción
y que estos espacios jóvenes tienen diferente configuración, pero hay textos que le llaman a todo esto jóvenes el triángulo húmero disciplinar. Este primer triángulo de base, lateral y vértice mediano, lo que está ahí remarcado en un aparente círculo. ¿Cómo se llama? Y la denominación parte en relación con las estructuras con las cuales se relaciona. Sería el húmero, perdón, homo, disculpe, homo de escapo. Después, ¿qué viene? El cuadrilátero húmero tricipital, en relación con la cabeza larga del bíceps. Y después hay otra superficie entre la cabeza larga del bíceps y el húmero, que le llaman el triángulo de Aquilino-Gutiérrez. Tendrá una importancia, aparte de identificarlos así, con nombre y características del triángulo cuadrilátero, el triangular y el cuadrilátero. Y ustedes ya están viendo. Son detalles anatómicos que forman estos músculos, incluyendo la superficie del húmero, para que jóvenes, porque por aquí van a transcurrir estructuras arteriales y nerviosas importantes, que más luego con esquemas o lo que son. Por ejemplo, aquí, ¿qué hay en esta superficie del húmero? La cara en la llave. ¿Cuál es? Un surco del nervio radial. El surco del nervio radial o el canal de torsión, ¿cierto? Y el nervio radial es el único nervio del plexo braquial que tiene ubicación posterior desde el inicio. Y ahí lo tengo, jóvenes. Entonces, es la porción inicial del nervio después que se desprende del plexo braquial y por dónde transcurre. Por el canal radial. Y si tiene esta posición que se hace posterior por el triángulo de Aquilino-Gutiérrez y tiene su transcurrir por el canal radial y hay estructura muscular ahí, entonces, ¿qué les invita a deducir desde el punto de vista de inervación? Máximo. ¿Algún crucio? Si otras adentro voy a conseguir una interconsulta para. Tengo varios amigos urólogos. Y el que tenga la mano más larga, la interconsulta. ¿Alguien? Inervación del dedo. Muy bien. Ya. Chicos, que les quede el mensaje, ya estoy hablando de anatomía 2. El único nervio que tiene filetes para inervar del plexo braquial en el brazo es el radial, en la región posterior. En la región posterior. ¿Estamos? Pero eso ya sale por reducción, sin que lo hayan leído, ¿no es cierto? Porque ya saben que el canal de torsión transcurre un nervio braquial. Después ya veremos más adelante por dónde más continúa el nervio. De relaciones anatómicas de este músculo, aparte de lo que hemos comentado. Esta cara posterior, ¿con quién va a estar relación? Cubierto por Angie. Siempre. Deltoides o posíbulo posterior, ¿no es cierto? Sigamos. Redondo mayor. ¿Dónde se inicia este músculo? En la cara posterior, ángulo inferior y en parte de lo que es la parte más inferior del borde lateral de la espalda. Y después suspiras a dónde se inicia. ¿O dónde termina?
en ¿qué detalle la por aquí y por acá? En su región anterolateral. Si en la cara posterior existe una corredera, en la cara anterolateral está el surco interno. Y en uno de esos labios tiene inserción de término este músculo redondo. Ahora, de relaciones anatómicas, ¿por qué no está cubierto esta cara posterior que tiene el redondo? Obviamente la parte material, por el trapecio, desde el pie, y acaba de ser conocido jóvenes el dorsal ancho, que es un músculo de la región lateral de la región pectoral. Basada en la relación anatómica superior anterior, ¿con quién? Como parte de la inserción del término que tiene el músculo subescapular que está en la cara anterior del estómago. Ahora, de estos triángulos cortos, por aquí ¿quién transcurre? Este es el cuadrilátero de Bell-Powell o cuadrilátero húmero tricipital, es lo mismo. ¿Por qué cuadrilátero? Porque la superficie es cuadradita. ¿Quién transcurre por ahí? El nervio y arteria circunfleja. ¿Por qué se llama circunfleja? Porque contornea la cabeza del húmero. Si ahora una circunfleja, si está en la región posterior, va a ser la circunfleja humeral posterior. Obviamente acompañada de su nervio cortino. Y por aquí va a estar la arteria circular inferior. Y por este cuadrilátero ya les dije que es el nervio. La inervación de este músculo va a estar expresa en las ramas provenientes del núcleo espinal C6 y C7. Y aquí, jóvenes, este esquema es para encontrar mejor estos espacios que les estoy comentando. Este es el triángulo homo-bicipital. Aquí está el cuadrilátero de Bell-Powell, húmero tricipital. Aquí está el triángulo de Avelino Gutiérrez. Por aquí está la arteria y nervio radial. Por aquí está la circunfleja humeral posterior. Por aquí va a estar la arteria circunfleja escapular. Entonces, todos estos son de anterior a posterior. ¿Se entiende cuando digo de anterior a posterior? Porque lo más anterior de esta vista, ¿qué cosa es? La cara posterior de la escápula o la fosa supra o inferior. Si no entienden, me lo dicen por favor. Porque tienen todo esa proyección anatómica. Entonces, estos son los espacios que se forman en relación con quién. Redondo mayor, redondo menor, la cabeza larga del bíceps y esta superficie que tiene el hueso. Igual o diferente. Aquí falta el músculo infraespinoso y solamente está el redondo menor, el redondo mayor, la cabeza larga del bíceps y aquí está mejor representado en cuanto a la forma de estos espacios. Triángulo, cuadrilátero, y este espacio que uno le da la definición como ese triángulo. ¿Listo? Les he mostrado varios esquemas de lo mismo, porque esto es vital cuando se habla de irrigación e inervación. Ahora, hablando de irrigación, en toda esta superficie, incluyendo la región lateral del cuello, existe una vasta anastomosis desde el punto de vista arterial y ¿sí? Si estuviésemos en la región anterior, tiene la cefálica, tiene la subclaviana, tiene la yugular, tiene la pneumotorácica. ¿Y por qué les recalco esto con? Porque cuando ocurre una lesión a este nivel, es sacable por más profuso. Y si les acabo de decir que existe una amplia anastomosis, esto ya que les quede de ahora, cuando lleguen a sus internados, sus cursos clínicos, sus primeros años de médico, no tengan el menor reparo en clipar y ligar.
¿Por qué? No va a pasar nada. ¿Y por qué no pasa nada? A ver si han entendido la lógica. ¿Despiertan? Porque se lastimusa, se Sí, pinta. muchachos, porque tienen mal. O si se secciona uno y se amputa, disculpen la palabra, quien cubre es la anastomosis que tiene el entorno. Esos términos. Ahora, diferente cuando estemos a otro nivel. Cuando es una sola la arteria o una sola la vena, ahí sí hay que hacer la reparación respectiva. Lo mismo. Lo mismo, el esquema de lo que desea, ¿no? En una disección anatómica, no, en una representación esquemática, y se hizo un preparado, es una disección. Todo es vista posterior. Dejamos la región posterior. Ahora nos vamos a la superficie anterior de la misma estructura ósea que estamos comentando. Estamos viendo la cara anterior del tronco. Por tanto, esa fosa se llama liana súbita. Y el músculo que ocupa esa fosa se va a llamar, ya nos pregunto, regresamos. Entonces, este es un músculo aplanado. Algunos le quieren ver aspecto triangular, chicos. Es el único músculo, se lo recalco así, que ocupa esta fosa. A diferencia de la región posterior, donde lleva el músculo. Este es el único. ¿Y su inserción del término dónde es? ¿Cómo se llama esto? Prácticamente abarcando las dos superficies tabulares que constituyen en su inicio la correa, como un tendón que refuerza el canal por donde va a transcurrir el tendón de la cabeza larga de bíceps. ¿Y qué más son? Sus inserciones iniciales donde, obviamente, aquí sí, el borde mediano espinal se caracteriza ¿por qué? Porque tiene dos lados. Ellos dos labios constituyen superficie de inserción. ¿Y dónde más? ¿Qué tiene de detalle anatómico de esa fosa subescapular? Tiene como pequeñas Tiene como una especie de líneas elevadas, como que estuviese segmentando esa cara subescapular de la cabeza. Entonces, esas también son superficies de inserción para ese músculo. ¿Listo, jóvenes? Esta región de este músculo, ¿con quién va a estar en relación? Con el músculo cerrado mayor anterior. ¿Qué hace este músculo, jóvenes? ¿Para qué lo tenemos? Es aductor y rotador. Lo opuesto que hace el deltoides. Si hemos hablado de los músculos de la región posterior del tronco, de la región anterior, chicos, es menester a este nivel, chicos, entre lo que es hombro y la segunda porción del miembro superior, que es el brazo, se forma una estructura importante que se llama la fosa maxilar conscientemente maxilar. ¿Y por qué es importante, jóvenes? Por eso, jóvenes, esto que están viendo que es el contenido de la fosa. Y el contenido importante, miren, tremendos. Hay una gruesa arteria, que la arteria, si estamos en la región axilar, es la arteria axilar. Está la vena axilar. ¿Qué más hay abajo de eso? Están los tramos largos, iniciales, provenientes de la conformación del plexo braquial. Y que al final, ¿qué van a hacer estos? Van a dar la inervación respectiva a lo que es el miembro superior. Este medio mediano, el medio lunar, inclusive parte de lateral. Pero solamente hay estas estructuras que les acabo de comentar ahí. O sea, si nos venimos aquí, el joven es lo más externo de la fosa axilar, obviamente están las glándulas suboríparas, que puede constituir patología cuando hay hiperhidrosis en las personas nerviosas. ¿Sí? ¿Qué más hay?
eso que hicimos ahora de hiperhidrosis, y ya está, pues, el glándula sudorípara, la glándula sebáceas. Muy bien, muchachos. Estás despertando, Jiménez. ¿Te gusto? Estamos a mitad de curso, todavía el futuro puede ser bueno. Sí, jóvenes. Ganglios. ¿Y estos ganglios revisten alguna importancia desde el punto de vista clínico? ¿Sí o no? ¿O lo tenemos de adorno? Sí, jóvenes. Sobre todo en las damas, cuando hay patología mamaria, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? El drenaje de la mama es diferente. Estamos hablando de drenaje linfático. Se divide en 4 cuadrantes. Esto, inferolateral, inferomedial, superolateral y superomedial. Entonces, cuando hay patología en el cuadrante superolateral de la mama, los ganglios, o si hablamos específicamente de un problema oncológico, los ganglios que se van a comprometer inicialmente son los ganglios de la cadena axilar. ¿Es importante? Sí, es importante. Les he mencionado estructura vascular. Cuando digo vascular, digo arterias, venas, nervios importantes para el miembro superior y la presencia de ganglios. Amén de lo que es glándula sebácea, sudorípara, que se depinan las damas, etcétera, etcétera. Ahora, si ese es el contenido, jóvenes, si decimos fosa, pues esta fosa tiene estructuras que algunos bien dirían, ¿quiénes constituyen la pared o paredes de esta fosa? ¿Y cómo está conformada la pared? ¿Qué músculo es este? Pues acá está cortado y tenemos reaccionado hacia adelante. El pectoral. Así. Por tanto, las porciones ya de inserción del término del pectoral mayor constituyen que parte de la pared lateral, perdón, anterior de la fosa. ¿Conjuntamente con quién? ¿Por qué músculo tiene por dentro el pectoral mayor? El pectoral. Entonces ahí tiene la conformación de la pared anterior, obviamente, también acompañado por la aponeursis acronio clari pectoral, acuérdense de ligamentos supresores de la axila. Y lo opuesto, en la cara posterior, está el músculo subescapular implementado, el redondo mayor y el dorsal. Son los 3 músculos, obviamente, cuando están en esta región, que se constituyen la pared. ¿Tiene pared medial? Sí, jóvenes. Y la pared medial está en relación con la superficie de los pectorines hasta el cuarto arco costal, obviamente, que tiene más lateral. Y si hablamos de arcos costales, obviamente hay espacios intercostales, y estos espacios intercostales no son opacos, están presentes ahí los músculos intercostales. Y la pared lateral, obviamente todo esto constituye fundamentalmente con hueso, el húmero y el músculo coracoidal. El contenido exactamente. Ahí tienen otras formas jóvenes esquemáticas de representar esto que les estoy comentando de pared anterior, posterior, lateral y medial. Dejamos la región del hombro jóvenes y ahora nos vamos a la región del brazo. Esta es la vista. Y el músculo más superficial, identificable, examinable, semiológicamente, se llama bíceps. Y el nombre del músculo delata las 2 inserciones de inicio. ¿Sí? 2 cabezas de inicio. Cabeza. No tiene bíceps esta joven. Cabeza. Y si es larga, la otra. Chiquita. Cabeza es corta, muchachos. A ver, Sánchez. Este es el disco, joven, aquí está acá. Voy a hacer la demarcación del músculo de inferior a superior, al revés.
demarcado así el músculo. Sánchez, usted habló de cabeza larga y cabeza chiquita. ¿Cuál es la cabeza larga y cuál es la cabeza chiquita? La cabeza está larga. Esta es la larga y esta es chiquita. ¿Seguro? Sí. A ver, usted que está cerca, señorita. ¿Cuál es la cabeza larga? ¿Cuál es la cabeza chiquita? Eso quería escuchar. Primera la cabeza corta, ¿Esta es la cabeza corta? no la larga y la segunda. ¿Esta es la larga? Sí. ¿Seguro? ¿Por qué? Por la forma de la No, esta no es la respuesta. La corta. ¿Qué pasa con la cabeza chiquita? Ahora es la respuesta. ¿Y por qué se preguntaba su joven? Porque en la tradición del estudiante me dice, ¿cuál se ve más largo y más cortito? Y te la cabeza corta, larga y te la corta. Los dos replican, pues eso se llama falta de velocidad en la exactitud del esquema. Entonces, si en varias oportunidades les hemos dicho, por la corredera bicipital o grupo intercultural, transita la cabeza larga del bíceps. ¿Estamos? ¿Está soñando tú, no? Pues sí. Chicos, recapitulamos. Cabeza, corta. Cabeza, aparentemente en el esquema como si fuese como largo y corto. Mentira. ¿Qué inserción de inicio tiene la cabeza corta? El bíceps. Nicole. En la apófisis coracoides. ¿Y se le ocurre a usted que otro músculo también se inserta en la apófisis coracoides? Apurate que me dan el tiempo. Le preguntaré a Alex entonces. El músculo coracoides. ¿Listo? Entonces comparte inserción de inicio con el músculo coracoides. ¿Y cuál es el coracoides? Más mediano respecto al bíceps. Y si quieren entrar en el terreno de fíjese, mediana la cabeza larga, corta del bíceps. La cabeza larga, ¿dónde se inserta? Rápido. En el tubérculo supraglenoide. Y luego viene el tendón. ¿Y por dónde transcurre el tendón yaguar? Por encima, por fuera. Mentira. Transcurre por dentro de la cápsula. ¿Sí? Y después sí, viene a ocupar el primer espacio o segmento de lo que es el surco intertubercular. Y después, ya cuando están en la diáfisis proximal del hueso, ¿qué hace? Ambas cabezas se unen y forman el cuerpo así del bíceps. ¿Y dónde termina? Piedad. En la tuberosidad bicipital del baño. Esa es la inserción de término principal que tiene en un tendón sólido el bíceps, pero no es la única. La otra inserción, entre comillas, auxiliar, es eso. Por si acaso, esta no es la inserción principal del término, de la accesoria. Fascículos tendinosos se dirigen a dónde? A esta aponerosis especial que hay en la cara anterior de la articulación de la muñeca. Acá está el corredor redondo, etc. ¿Listo? Entonces tiene doble inserción de término. Obviamente la principal es en el tuberosidad bicipital y en la aponerosis anterior. Luego describimos lo demás que viene del bíceps. ¿Qué músculo es este?
ha sido retirado. ¿Qué músculo? Ha sido retirado, dice la regla. Estamos viendo los músculos de la región profunda de la cara anterior del brazo. ¿Qué músculo es este? Este es el deltoide, por si acaso. ¿Y este? Es el braquial anterior, que está en posición anatómica por detrás del bíceps. Mediano al bíceps, el corazón. Son los tres músculos de la región anterior del brazo y que hacen este movimiento, jóvenes. Flexión del antebrazo por el brazo. Pero el músculo principal para este movimiento lo constituye obviamente el bíceps. ¿Y qué más están viendo ustedes acá? Acá está seccionada la cabeza corta del bíceps, acá está seccionada el tendón de la cabeza larga del bíceps. ¿Qué más ven? Ve rapidito. Cassandra, deja el distemper. Deja el distemper. No te escucho. El nervio. El nervio. Sí, joven. Vale. Chicos. Bien. Este es el nervio muscular. Ese nervio es el único a ese nivel que tiene la propiedad de ¿qué? De perforar, penetrar, violar. ¿Qué más quieren que les diga para que no se olviden? Las fibras constitutivas, discúlpenme chicos, señorita, por favor. Este músculo, el corazón pequeño. O sea, de la cara posterior de este músculo se ubica en la cara anterior. ¿Y para qué tiene esta posición? Y el nombre del músculo dice, ¿qué va a inervar? Dice músculo cutáneo. Va a inervar los músculos de la región anterior del brazo. ¿Sí? Incluyendo obviamente al corazón braquial, al braquial anterior y al bíceps. ¿Qué más inervaría? Pulsa. Rapidito, por deducción. La piel. La piel. Eso, jóvenes. Dice músculo cutáneo. Piel. ¿Qué piel? Ya obviamente más adelante lo describiremos, pero es la región lateral de lo que es el tercio inferior del brazo y el tercio superior de lo que es el antebrazo. Por eso se llama músculo. Entonces, este nervio es el responsable de inervar los músculos de la región anterior del brazo. Igual o diferente. Bueno, ya les habla de las sensaciones jóvenes, y ahora vayamos a sus relaciones anatómicas. Este es un músculo entre redondo y semiaplanado. Por tanto, tiene una cara anterior, lo opuesto a la cara posterior, que está en relación con el mismo hueso de lo que es el braquial anterior, lo cubre, ¿se entiende? Tiene un borde medial y tiene un borde lateral. La cara anterior, ¿con quién está en relación? Con su misma aponeurosis, y hay una aponeurosis propia de lo que es el brazo, que contornea todos los músculos, como si fuese una estucha aponeurótica, y que después tiene unos tabiques que envían de lateral a medial y de medial a lateral, y que obviamente después se van a insertar en alguna superficie del hueso medial, específicamente los labios que constituyen la corredera intertubercular. Eso se llama concepto para identificar o separar los diferentes músculos de la región anterior. Y lo mismo ocurre, jóvenes, con los fascículos constitutivos del tríceps. ¿Estamos? Entonces, cara anterior, su aponeurosis, la aponeurosis braquial, ¿y qué más? Ahora sí viene el brazo cutáneo. Y la región posterior, con la superficie anterior de los músculos braquial anterior. Medialmente, ¿con quién? Y ahí lo tienen, jóvenes, para que ustedes se parejan la región anatómica. Con la arteria braquial, medio ulnar y medio anterior. Su borde. Y su borde lateral no se ve acá, jóvenes, pero ¿quién? ¿Qué estructura transita por el flujo de esto rectal? ¿Qué estructura transita por el flujo
vena cefálica. La vena cefálica. O sea, la vena cefálica, mira así, jóvenes. Es una vena importante de drenaje venoso de los miembros del cuerpo. Que obviamente después la cefálica se va a la subcutánea. Y luego, jóvenes, la otra relación anatómica importante que está acá. Aquí se habla de una estructura que se llama el triángulo del codo, lo representaba así. Que obviamente la base de este triángulo es una línea imaginaria, si que quieren, entre lo que es la epitropia y el epicondrio. Línea imaginaria. Y ese triángulo tiene la delimitación por lo redondo, de músculos del antebrazo y el supinador tal. ¿Sí? Ahora, hay estructuras anatómicas importantes a ese nivel. Sí, muy aparte de la misma explicación. Y el tendón de inserción de término que tiene el bíceps en la tuberosidad vesicular del radio es como si dividiese a este triángulo en dos superficies, una lateral y la otra medial. ¿Y para qué lo subdivide así? Porque hay diferentes estructuras nerviosas y vasculares en estos, digamos, hemitriángulos, interno y lateral. Lateralmente, ¿quién va a estar? El nervio radial. Y aquí, el mediano que está bajando ahí, y también va a estar en parte de la vena humeral, que después se va a subdividir. Sigamos. Esta es la relación anatómica joven en su superficie o borde medial del músculo. Siguiente músculo. Cobra. Inserción al inicio, ya se lo comenté, que lo dijo Nicole. El apófisis coracoides compartiendo la inserción de inicio con la Nicole. Lucha, está durmiendo. Con la cabeza corta de bíceps. Después sus fibras se forman sus fibras. ¿Y dónde termina? Más o menos, dice la descripción, a la misma altura en una tuberosidad ósea. Esta es la tuberosidad ósea lateralmente al húmero y la inserción de término del coraco braquial es en otro detalle anatómico, pero en la superficie medial del hueso. ¿Listo? De relaciones anatómicas, obviamente va a estar en relación anatómica con lo que hemos comentado de relaciones anatómicas del borde medial del bíceps. Si fuera profunda, va a estar en relación con el subescapular. Y la relación anatómica más importante, jóvenes, que es sus fibras en su región superior son atravesadas por el nervio músculo. Acción de este músculo tiene cierto grado de elevación del brazo cuando el punto fijo está obviamente en la fuerza de la coides, también constituye para hacer movimiento de abducción. Y el último grupo de músculos de la región anterior que se braquial, inserción de inicio. El segmento o superficie interior, donde es la inserción del término del músculo del tórax, la tuberosidad o de se originan sus fibras y ¿dónde terminan? ¿Cómo se llama esta superficie del? ¿Qué hueso es? Cubital. ¿Y qué tiene el cubital acá? La tuberosidad de la pulpa. ¿No es cierto? Entonces, de estos dos huesos órdenes, radio lateralmente, uno orbital medialmente, tienen tuberosidad para la inserción del término del bíceps en radio, tuberosidad ulnar para la inserción del término del braquial. Entonces, tienen esta superficie de inserción del término. Los músculos realmente responsables para hacer el movimiento de flexión lo constituyen el bíceps y el braquial. Lo mismo, jóvenes,
tríceps braquial. ¿Y por qué se llama tríceps? La respuesta es obvia. Tiene 3 cabezas de inicio. ¿Cuáles son esas cabezas de inicio, señorita Triana? Felizmente está terminando como Triano aquí. Tiene un vasto externo, un vasto intermedio y un vasto mediano. El vasto externo, ¿dónde se inicia? En la región superior o labio superior de quién? Que hay en la región posterior del número, el canal de torsión o surco para el nervio radial. Y la cabeza o la inserción de inicio para la porción intermedia, ¿dónde? En el área que está interior. ¿Sí? Si tiene esa inserción, jóvenes, entonces estos dos inserciones de inicio, el vaso externo y el vaso intermedio, ¿qué hacen? Prácticamente cierran el canal de torsión para proteger el transcurso del nervio radial. O sea, el nervio no está expuesto, está protegido por esta cosa. ¿Y la cabeza larga dónde se inicia? Tubérculo infravertebral. En el tubérculo infravertebral, la superficie opuesta donde se inició la cabeza larga de bíceps. ¿Listo? Tendón cuadrilátero, después sus piedras se juntan de los 3 bastos y ¿dónde termina? ¿Dónde termina? Recuerden que les he dicho y está descrito así, que es el único músculo que hace el movimiento opuesto a lo que hace el bíceps y la anterior. Y para que esa función tiene que sí o sí terminar en alguna superficie del hueso humeral, ¿no es cierto? ¿Del hueso humeral? De alguna superficie hacia del antebrazo. ¿Y cuál es lo más posterior de estructura ósea del antebrazo en la región posterior? El olecrano. Entonces, prácticamente abarcando toda la superficie del olecrano, su vértice, su cara posterior, sus vértices, esa es la zona de inserción del término del tendón que constituye el tríceps. ¿Listo? ¿Quieren que les comente de inervación? ¿No? Pues si les digo que está prácticamente protegiendo el canal de torsión y por ahí transcurre el nervio radial, pues que en innerva son filetes provenientes del nervio radial. Algunos escriben que la inserción de término que tiene el tríceps en el olecrano puede tener una bolsa o bursa, pero esto puede cambiar. ¿Listo? Realmente aquí para que recuerden que la cabeza larga del tríceps es información de estos triángulos cuadriláteros y el lo mismo que les he explicado hace un momento, el redondo menor y el redondo mayor. Y acá está joven, perdón. Acá está lo que les gustaba. Ahí está el nervio. Está expuesto así porque obviamente el vaso lateral está seccionado ahí. Por eso también que ver. Pero realmente en el vivo eso está cubierto, protegido. Y para terminar, jóvenes, hasta ahí la descripción de los músculos, ya en parte les he ido comentando. Todo lo que es músculos, y esto que voy a comentar, no sé quién me lo debe de Santiago, chicos, tienen una aponeurosis braquial y una aponeurosis antebraquial. ¿Sí? Y esta aponeurosis obviamente tiene su inicio arriba, en relación con el deltoides, la clavícula, el acromion, una banda que baja así de aponeurosis, que después contornea aquí en toda la circunferencia a lo que es brazo y después antebrazo. ¿Y cuál es el objetivo de esta aponeurosis? Si estamos hablando del miembro superior en la región del brazo, se llama aponeurosis braquial. ¿Para qué, joven? Estos músculos tienen un arduo trabajo. Los
Entonces los mantiene en posición anatómica como un estuche aponeurótico. Muy aparte de la aponeuriosis propia que tiene cada músculo. Y después, ¿qué más? Esta, porque como le digo, es como un mango. ¿Sí? Imagínense ustedes la manga de cada uno que tiene, y que después emite tabiques fibrosos, si de la región lateral a medial, y de medial a lateral. Obviamente en relación con el útero. ¿Y eso qué hace? Separa los músculos. Inicialmente uno, los grupos de músculos de la región así anterior, a los flexores, y separa los músculos de la región posterior de los extensores. Y aparte de eso, ¿qué más, jóvenes? Tiene espacios, acá lo ven ustedes bien jóvenes. ¿Para qué? Toda estructura tiene obligación, tiene un drenaje venoso, tiene un drenaje linfático, tiene inervación. Entonces, forman como unos septos interaponeuróticos. ¿Para qué? Para que por ahí transcurran libremente tanto arterias, venas y nervios. Ustedes lo tienen bien identificado, haciendo cortes, por supuesto, en diferentes sectores que tiene la longitud de lo que es el brazo. Y es un esquema mucho más ilustrativo para ustedes. Esto está separando lo que es anterior de posterior. Y acá están los tres fascículos de los discos. El huesito. Y aquí están los secos que les comentaba. Para el cubital, el mediano, ya en la región posterior. Arteria interior. Igual lo diferente, pero lo mismo. Creo que por ahí vamos terminando y la bibliografía se lo dejo al criterio de ustedes, que ya lo que digamos marca la línea de lectura para ustedes, para los músculos, pie y mur, etcétera, 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 etcétera. ¿Listo, joven? Si tuviesen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, señorita? No, para mí no hay exclusión. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Por qué algunos libros llaman a los músculos redondos y otros se llaman teres? Ya. El teres es un término latino. Por ejemplo, Netter utiliza teres. Teres sinónimo redondo. Mejor identifiquémoslo como redondo, pero ustedes saben que en alguna bibliografía está insertada como teres, la equivalencia es redondo. ¿Sí? Para que no se confundan. No piensen que si dice teres mayor y teres menor, y después habla de redondo mayor, redondo menor, van a ser 4 músculos. Son sinónimos. Pues por eso se habla de nomenclatura anatómica. Teres es un término antiguo, digamos, clásico, pero que hay textos que todavía lo mantienen. El nombre adecuado de la nomenclatura es redondo mayor y redondo menor. ¿Algunas ahí? Señorita Casandra, ¿alguna pregunta? Nicole, Ariana. Bueno, entonces nos vemos el día miércoles. ¿Cómo miércoles? Ah, sí, ¿verdad? ¿No? Ah, no.